en educación y entrenamiento sobre equipos de energía. Ella es consejera nutricional certificada, está certificada en nutrición deportiva, es especialista en nutrición certificada, es entrenadora personal certificada, está certificada en suplementos dietéticos de la salud y educación, es formuladora, tiene certificación en neuroendocrino y regulación antienvejecimiento, está certificada en gestión terreno-biológica y tiene un nivel 2 de Reiki. Ella nos comenta que por 3 años proporcionó asesoría nutricional en una clínica bariátrica y ha sido dueña y operado una exitosa tienda de alimentos saludables. De igual manera, Michelle ha escrito para la revista Max Mozo, Oxygen Australia, y es la autora del libro Willing to Change. Ella se ha desempeñado como vicepresidenta de Salud y Nutrición, ha sido directora de Salud y Nutrición y directora de Educación de Producto y Desarrollo Responsable de la Educación, formulando y fabricando productos para empresas, ha impartido llamadas educativas semanales y viajado a los Estados Unidos y otros países a hablar delante de grupos, educar y capacitar a la gente acerca de estos productos. Finalmente, Michelle nos comenta que ella es madre de 4 y una abuela de 8. Nos comenta que tener un bebé tarde en la vida le resultó difícil a sus 40 años recuperar la figura, por lo cual ella había trabajado tan duro. Proveniendo de una familia obesa, así como el cáncer y la enfermedad de Crohn, no ayudó a que fuera más fácil. Michelle ha superado grandes obstáculos para alcanzar su objetivo de tener excelente salud. Su lema siempre ha sido: siempre hay un precio que pagar para verse bien y sentirse bien. Y usted siempre obtendrá el cuerpo que usted ha ganado. Ahí con esa información podemos conocer un poco más de Michelle. Y rápidamente, les comento también un poco referente a Jorge Alvarado. Él cuenta con 20 años de exitosa carrera en la industria del network marketing. Jorge nació y creció en México. Tiene una licenciatura en marketing y ciencias de la comunicación. Él ha compartido su experiencia y se ha visto involucrado en el éxito de miles de personas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, España y los Estados Unidos, pues domina a la perfección el inglés. A Jorge Alvarado le apasiona trabajar mano a mano con los distribuidores al entrenarlos, capacitarlos y ayudarlos a que desarrollen su propio liderazgo. Entre sus cualidades podemos mencionar su facilidad para hablar en público y motivar masas, habilidades gerenciales, de administración, mercadotecnia y entrenamiento profesional. Y esto fue un poco referente a Jorge y a Michelle, un poco rápido porque queremos aprovechar mucho más el tiempo que ellos nos van a proporcionar en esta sala de voz. Y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos, a Jorge Alvarado. Si estás listo, te escuchamos. Tenemos una gran oportunidad el día de hoy, amigos. Tenemos un negocio por primera vez en nuestra industria que puede hacerse de manera global. Imagínate lo que esto significa en la era del Facebook, en la era de las redes sociales, en la era en donde por lo general todas las empresas están yendo a los mismos 10, 15, 20 países y pues a lo mejor 150, 180 países en el mundo pues son pasados por alto. Y ahora todos estos países están iniciando también un negocio pues para toda su vida con Forever Green y con FG Express. Se acaba de hacer una presentación de un producto nuevo que hoy vamos a ver y que también tiene un esquema de envío global. Después del éxito que están siendo los Power Strips para el dolor y para el tratamiento del uso y la apariencia de la piel, tenemos ahora una tecnología nueva y una invitada de honor el día de hoy en la sala. Michelle es una bellísima persona con una vocación real. Ya no quiero agregar más a lo que ya se dijo de ella, pero ustedes van a sentir la energía que tiene ella y la intención que tiene por tocar gente. Esta plática, te voy a pedir que pongas mucha atención. También Karina, ya tengo la pelotita, perfecto, vamos a poner la presentación por acá. Michelle, welcome to the meeting room. This is
People, I mean, we have people from about 16 countries in Latin America. Everybody welcomes you. Please, you can unmute your microphone, and anytime, we're ready for you. Thank you so much for being here. Thank you for having me, Jorge. I wished I spoke Spanish. I wish I knew what you guys were saying. Me encantaría poder hablar español y hablar directamente con ustedes, amigos. Well, we are super excited about our beauty strip system, and we're hoping that you guys are as excited as we are. Estamos muy emocionados con este sistema de beauty strips y esperamos que ustedes lo estén también como nosotros. We are going to change the faces of the world, one face at a time, with these systems. Vamos a cambiar los rostros del mundo, una cara o un rostro a la vez con este sistema. This is a very unique system, and it's designed literally to help lift and tighten the skin. Este es un sistema único y está diseñado literalmente para ayudar con la apariencia, con la textura y con la elasticidad de la piel. We're going to go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Mi pantalla para que escuchen. Okay. Perdón, les pido... Sí, I'm sorry, Michelle, there's somebody unmuted. But, si nos pueden apoyar ahí en la oficina para ponerle mute a la gente que no puso su mute, por favor. Gracias. Go ahead, Michelle. Thank you. Okay. We're going to start with our Beauty Strip serum, and here is a list of the benefits from using the serum. Vamos a iniciar con el suero que incluye el sistema de Beauty Strips. A lot of women today are looking for specifically not just to reduce wrinkles, but they want to get that lifting and tightening of their skin. Muchas de las mujeres y hombres el día de hoy están buscando un sistema no nada más para reducir la apariencia de arrugas, sino para realmente tener un efecto en la elasticidad de la piel. You know, it's been really fun to see people that use this regularly. They have what we call the Beauty Strips glow, and your skin truly does glow just after using it for a short time. Ha sido muy impresionante y muy divertido ver los testimonios de la gente que lo está usando porque le están llamando, ellos mismos acuñaron el término el resplandor de los beauty strips porque te deja la piel como resplandeciente y es algo que están notando ellos mismos, es lo primero que escuchamos de regreso como experiencias de los usuarios. Next slide. This product is truly designed to help you enjoy firmer, younger looking skin and a more youthful appearance. Este producto está diseñado para ayudarte a disfrutar de una piel con una apariencia más joven, con una mejor textura, con una mejor elasticidad, con menos arrugas, realmente una piel más joven. Next slide. I'm often asked about what's the difference between a serum and a moisturizer. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre lo que es una crema humectante y un suero. ¿Cuál es la diferencia entre crema y suero? A serum goes down to the lower layers of the skin, so it penetrates very deeply, so as the skin comes to the surface, it has a more healthier, youthful appearance. La diferencia principal es que un suero logra llegar a las áreas, a más profundidad en las capas de la piel, de manera en que puede tener efectos pues más profundos. Una crema se queda en la superficie nada más. Next slide. The first ingredient in our product is our Telegenics 5. El primer ingrediente en el producto se llama Telegenics 5. I've been using this since February, and when it was first brought to me, I was very skeptical. Lo he estado usando, investigando desde el mes de febrero, y cuando recién me llegó esta tecnología a las manos, estuve muy escéptica. I'm in my 50s, and I've probably tried everything on the market for lifting and tightening my skin, and nothing had worked. So I had a hard time believing that they had anything to do that. Yo estoy ya en mis 50 y entonces, bueno, he visto un montón de productos que han salido al mercado, he investigado muchos productos, todos dicen pues que van a ayudar con la apariencia de la piel, pero nunca había visto yo algo que esté haciendo lo que esto está haciendo. So I asked them if they would give me some so that I could try myself and do some case studies. And what I found was astounding. Les pedí que me dieran algo de producto para poder yo hacer mis propios casos de estudio, hacer una investigación más profunda y lo que encontré fue impresionante. Within the first 3 days, I could literally feel something going on my skin. Dentro de los primeros 3 días realmente yo sentía que algo estaba sucediendo dentro de mi piel.
I could tell very much that it was lifting, tightening, and toning my skin. Podía saber que esto estaba ya levantando y tonificando mi piel. And when I saw the before and afters from my clinical that I had done for 4 weeks, the results were amazing. Cuando mi estudio clínico empezó a arrojar las fotografías del antes y después, fue cuando ya no había ninguna duda de lo que esto estaba haciendo. Fue impresionante. The most exciting thing about this ingredient is Forever Green is the very first to take it to market. So you will not find this ingredient in any other product in the world. Lo más entusiasmante de todo esto, amigos, es que Forever Green es el propietario, digamos, es el primero que lo está llevando al mercado. No van a encontrar esto de lo que estamos hablando en ningún otro lugar. Eso es muy importante para su negocio. Next slide. Then we added to this amazing ingredient some peptides. Además, entonces, añadimos a este gran ingrediente algunos péptidos. What's exciting about peptides is they send a signal to different parts of the body, and some are taken internally, signaling for a certain type of reaction to happen. Lo que es bien interesante con los péptidos es que estos envían señales al cuerpo, al cerebro del cuerpo, y incluso se pueden tomar internamente, es decir, con otros suplementos internos que se pueden ingerir. Pero estos péptidos también a nivel tópico están haciendo un efecto mucho más completo en toda la piel. So we're using 3 different peptides. One is designed specifically to reduce and get rid of fine lines. Estamos usando diferentes péptidos. El primero está específicamente utilizado para la reducción de líneas de expresión y arrugas. And we have another peptide that functions on or focuses on helping to tighten and tone the skin to get rid of sagging. Después hay otro péptido diferente cuya función es el enfocarse en la elasticidad de la piel para que no se hagan esas bolsitas o esa apariencia de piel floja en el rostro o en el cuello. Then we have another peptide that's designed to work on your neurotransmitters, helping your muscles to relax. So when you squint, you don't get those lines as deep, say like a... Y después hay un tercer péptido, parece que perdimos a Michelle, are you still there? Yes, I am. Okay, thank you. Hay un tercer péptido que tiene como función el relajar al cuerpo. Esto ayuda mucho para que precisamente no se estén creando más líneas de expresión nuevas cuando estamos haciendo, frunciendo el ceño y demás. Estamos relajando el cuerpo como tal. So they're very special as far as what they do to the skin. Así que son muy especiales con respecto a todo lo que hacen en la piel. And I have not been able to find another product on the market that has these 3 peptides all in one product. Yo he hecho mucha investigación y no he encontrado ni un producto que se asemeje en todo el mercado, que se venda en todo el mundo, que tenga estos 3 tipos de péptidos juntos. Next slide. Oh, sorry. Okay. Go on one more. So now we're going to, I do want to talk about the use of it, how to use it, and that slide seems to be missing. Should I go back one? No. You know what? Maybe you put it at the end. So let's just wait. If we get to the end and I don't see it, I'm going to come back to it. Okay? Okay. So let's go ahead and continue on. We're going to talk about the mask now. Ok, entonces vamos a hablar ahora de otro elemento que está dentro del sistema. Allá hablamos del suero, que es algo que se usa diariamente, pero está una mascarilla, una máscara dentro también del sistema. Okay, next slide. Now, our Beauty Strips mask is designed to help lift and tighten the skin specifically. La mascarilla está usada específicamente para ayudar a levantar y apretar la piel. It helps to brighten, moisturize, nourish, strengthen the skin. Ayuda a que se vea más brillante, más clara, a nutrirla, a hacerla más elástica la piel. Reduce pore size, get rid of impurities. Y también reducir el tamaño de los poros y la apariencia de madurez. And then it also helps to remineralize the skin.
y también ayuda a remineralizar la piel. So there's a lot of benefits to this mask. Así que hay muchos beneficios adicionales con esta máscara. Next slide. Okay, we've already done that one, so let's go to the next one. Now, this particular process of this mask takes more than 1,300 hours just from start to finish. Quiero comentarles que el proceso de elaboración de esta mascarilla, de esta máscara, lleva más de 1,300 horas de trabajo para poder elaborar una mascarilla. They only can harvest a certain time of the year, and so they have to collect all the kelp that they can get during that time. They have to get the baby kelp. The older kelp will not work to make the mask. Además, el tipo de alga marina que se usa para poder elaborar esta máscara es un tipo de alga cuando esté en su etapa de bebé, digamos, cuando apenas está empezando a crecer. Solamente se puede cosechar una vez al año. Entonces es muy importante porque lo que se hace es que se cosecha todo el alga marina que se va a utilizar para hacer la producción de mascarillas y se usa todo el resto del año. Esa producción de algas marinas totalmente natural. Everything is done by hand. They stamp them. They once they've gone through and they've boiled them, they've got them clean. They go through another process where they're cut and stamped, and then they're put in big 55-gallon drums with salt for storage. Todo el proceso se hace de forma manual, cómo hacen el proceso del alga marina de forma manual, cómo se va haciendo el corte de la mascarilla, de las dos partes que lleva la mascarilla, la de arriba y la de abajo, cómo se va metiendo a los contenedores para la siguiente parte del proceso. Todo se hace con las manos, nada se hace automatizado de otra manera. When they pull them out of the salt, then it goes through a process where they take 32 ingredients that are designed for lifting and tightening the skin, and they add that to the kelp and then put it in the package. Cuando ya está listo todo el proceso de estas cerca de 1,300 horas, lo que hacen es que ya que se le quitó toda la sal a las algas y demás, es un proceso muy elaborado, además se le añaden ingredientes patentados para que precisamente tenga ese efecto de levantamiento de la piel. So what's wonderful is you'll notice that each mask that you receive will look very different than the last one. They're very unique. Así que ustedes van a notar cada mascarilla que usen se ve diferente a la anterior. Cada una que está hecha a mano, cada una es única por sí. Now, Jorge, we need to go back a couple slides. I'm realizing the one slide has the how you should use. Keep going one more. Right there. I think this is it. Is that what that says, como? Does that mean how to use? That is the one, yes. Okay, good. I wish it said Spanish. Okay. You know, there has been a real understanding for people trying to figure out how to use this, so I really want to be clear on this. Okay, quiero ser muy específica ahora que explique cómo se usa el sistema. Okay, what you're going to do is you're going to cleanse your face, and of course you want to use a good cleanser. Lo que primeramente hay que hacer es limpiar tu cara con un buen un producto limpiador de la cara. And then once you've wiped your face with a washcloth and you know, your face will still fill down, then you'll add your serum if you're only doing the serum that day. Una vez que está perfectamente limpia tu cara, tu rostro, entonces se va a aplicar el suero en todo el rostro. Esto se aplica, el suero sí se usa todos los días, una vez al día. Now, if you are using the serum twice a day, you know, you'll wash your face in the morning, put your serum on. And at night, wash your face again and put your serum on at bed. Ahora, se puede usar el suero 2 veces al día también, lo cual es recomendable, de manera en que puedes lavar tu cara en la mañana, lavarla muy bien, poner el suero, y entonces en la noche, cuando te vas a acostar, vuelves a lavar muy bien tu rostro y te vuelves a aplicar otro suero. También se puede dos sueros al día. You will get the best results if you use it twice a day, but if you can only use it once a day, then you want to use it in the evening. That's when the skin regenerates. Lógicamente tienes mucho más rápidos los efectos y mejor efecto si usas 2 sueros al día, como lo acabamos de explicar.
pero si vas a usar uno nada más, se recomienda mejor hacerlo por la noche, justo cuando vas a dormir, que es cuando tu piel y tu cuerpo se regeneran. Now, I do my mask once a week, and so when you get ready to do your mask, you're going to cleanse your face first, and then apply the mask for 15 minutes. Ahora, con los días viene una mascarilla por cada sistema. Cuando vayas a usar la mascarilla, ese día que quieras usar la mascarilla, primeramente vas a limpiar muy bien tu rostro primero y antes de poner el suero, vas a primero a poner la mascarilla, dejarla ahí durante 5 a 15 minutos y después de limpiar aplicar el suero. Now, when you go to put the mask on, you want to put the top piece on first, and then add the bottom piece, and the bottom piece will overlap the top piece. Cuando te vayas a poner la mascarilla, pon primero la parte de arriba de la cara, donde van los ojos. Esa parte de arriba primero, después la parte de abajo se va a empalmar, a poner por encima un poquito de la parte alta de la mascarilla. You want to make sure that the mask is flat against the skin and there's no air pockets. Es muy importante que veas que la máscara está perfectamente plana, es decir, tocando todas las áreas de la piel y que no haya burbujas de aire por ahí, que no haya áreas en donde no se está tocando la piel para que funcione mejor. Now, if you have sensitive skin, you'll only want to start with 5 minutes and work your way up. Si tienes piel sensible, es importante que comiences con máximo 5 minutos con la mascarilla, no más. Empieza con 5 minutos y después ya le vas subiendo en otras ocasiones que utilices la mascarilla. Now, once you're done with your mask, you'll want to take a damp washcloth and wipe off any excess residue. Una vez que pasaron esos minutos, 5 o hasta máximo 15 minutos que uses la mascarilla, la quitas y tomas un paño y te limpias perfectamente bien la cara. And the reason why you want to do that is there's things in there designed to exfoliate the skin, and if you leave that on, it could cause irritation. Y es muy importante esto porque hay elementos en la mascarilla que ayudan a exfoliar la piel. Entonces, si dejas esos elementos puestos, bueno, por mucho tiempo pueden causarte alguna irritación. And then once your face is wiped clean, you'll go ahead and you'll add your serum afterwards. Bueno, ya que te quitaste la mascarilla, ya que te limpiaste muy bien la cara, entonces ya puedes, como último paso, aplicar el suero. Now, this is designed for men and women. It is not just a female product. Guys, we want you looking good as much as you want us looking good. A ver, esto está diseñado no nada más para mujeres, sino para hombres y caballeros. Nosotros, dice Michelle, nosotras queremos que también se vean bien ustedes, así como ustedes quieren que nos veamos bien nosotras, también nosotros los queremos ver bien. The reason why you want to use it if you're younger is you want to do prevention. The sooner you can get started with products like this, the less likely you're going to age. Para la gente también que es muy joven, esto es maravilloso porque esto es la mejor forma de iniciar un hábito de prevención, de manera en que si lo empiezas a usar, si empezáramos a usar algo así desde jóvenes, pues la piel va a estar en unas condiciones maravillosas para cuando va envejeciendo uno. Okay, we're going to jump ahead to the before and after pictures. Right there. Let's stop here. Now, this lady here, you can see her before, and then in her after, you can see how much more her wrinkles are not only softened, but the overall texture of her skin is improved. Aquí podemos ver algunas fotos de antes y después, y puedes ver que del lado izquierdo cómo estaban más marcadas sus arrugas, del lado derecho cómo tuvo una gran mejoría en muy poco tiempo. Esto es parte de los primeros estudios que tuvimos. Go to the next one. You can see here greatly how much more hers are diminished on the after. She had an overall reduction in overall wrinkles. Aquí también se puede ver cómo tuvo unos resultados impresionantes con respecto a las arrugas, por lo general que tiene en toda la piel. Se puede ver un resultado interesante. Next one. In this one here, you can really see how much tighter the texture of her skin is. A lot of the wrinkles under her eyes are gone. En esta se puede apreciar no nada más el tema de las arrugas, sino cómo la elasticidad, o digamos qué tan apretada se ve la piel. Aquí se puede ver cómo mejoró eso. Next slide.
Gracias, Mari. La flacidez sería un mejor término. Gracias. Now this one we got from a distributor in Japan. She's been using the product for 2 weeks. You can see the dramatic difference in how much it has tightened and lifted her skin. En estas fotos, espero que el internet les esté permitiendo ver la diferencia en las fotos, como aquí lo estamos viendo, pero esta es una distribuidora nuestra de Japón que estuvo usando el producto y se nota cómo se levantó básicamente la piel de su rostro. We invite all of you to do before and after pictures, and please send in to me. You can get my email address from Jorge, but we would love to have some images from your experience of Beauty Strips. Y por favor, yo les invito a que todos, las primeras veces que lo estén usando, hagan su antes y después sus fotos. Tómense la foto, algunas fotografías de diferentes ángulos para poder documentar el antes y después, porque los resultados nos gusta tenerlos documentados y poderlos mostrar después. Now, Jorge, is that our last slide? We have just 2 more. This one. I don't have those slides. Those were added. So could you tell me what they say in English? Basically, it says Beauty Strip System, beautiful and healthy inside and out. Okay. And the other one says Beauty Strip package. This is how it looks. So it includes what it includes. Okay. And do you guys have any questions for me? Okay, amigos, aquí estamos viendo en pantalla cómo se ve el sistema. Trae una mascarilla, trae 14 sobres de suero, uno para cada día. Y ahora sí vamos a iniciar a responder algunas preguntas que tengan para Michelle. One question that I'm seeing here, veo una pregunta por acá. Aquí les voy a empezar a hacer preguntas que estuve viendo que estaban haciendo en la sala. One question, Michelle, is they're asking if there is any sun factor protection on it. No, it doesn't. I'm not a big fan of that because if you look at the research, it actually shows that actually causes cancer. No tiene factor de protección solar. Yo en lo personal no soy muy afecta a los factores de protección solar porque por lo general pues tienen algún efecto secundario con el cuerpo. En mi caso creo que se ha documentado que puede causar cáncer, entonces por esa razón no quisimos ponerle un factor de protección solar. I recommend that people use a mineral powder if they're looking for sunscreen protection. It's much healthier. Si ustedes están buscando protección solar, yo les recomendaría mejor utilizar what is it, a mineral and powder? It's a mineral powder. It's basically a powder of minerals like copper and zinc and things like that, and it protects the skin. Algún polvo mineral. Algún polvo mineral puede tener muchos mejores efectos para protección solar que algún químico, ¿no? Okay, I already see one question saying, can you reuse the mask again? Absolutely not, and I will explain. Me preguntan mire, ella logró leer una de las preguntas, ¿pueden reusarse? ¿Pueden reusar me imagino la mascarilla después de haberla usado una vez? La respuesta dice absolutamente no y les voy a explicar por qué. When you put that on your face and as you sit there and when you remove it off of it, and if you were to put it in a Ziploc bag, bacteria, mold, and fungus will grow on it. And if you put that back on your face, you're putting yourself at risk for different health and skin issues. Definitivamente no es bueno reusarla porque cuando están ustedes poniéndose la mascarilla, hay todo un efecto que está haciendo en la piel para también desintoxicarla. Y entonces la mascarilla se está pegando, está atrayendo todas las toxinas. Y si ustedes después se vuelven a poner esa mascarilla en la cara, bueno, pues no es algo conveniente porque estás poniendo todo eso que ya desechó el cuerpo gracias a la mascarilla. Now, if after you're done with your mask, you'd like to take it and flip it over and put it on your neck and chest for 15 minutes, that would be fine. Ahora les doy un tip. Lo que sí pueden hacer, si ustedes quieren, es que ya que se quitaron la mascarilla después de usarla una vez, pueden usar el lado opuesto, es decir, el que va para afuera de la mascarilla y ponerlo sobre su cuello, sobre, digamos, el área debajo de decimos papada en México, no sé si es una palabra mexicana o de todo en español, pero se puede poner en la parte baja de la barbilla, pues, y el cuello, y así se puede usar la parte externa, la que no estuvo en contacto con la piel, justo después de quitarse. Now, I was asked if it can be used for every skin type. Yes, this has been a fascinating thing for me because whether people have oily skin or really dry skin, they have done amazing with the serum. It's actually balanced their skin out.
Me han preguntado mucho si pueden usarse todos tipos de piel, tanto piel seca como piel aceitosa. Sí, en todos los tipos de piel les va a funcionar muy bien. Es impresionante los testimonios que hemos tenido con ambos, con todos los tipos de piel diferentes. Now, I see another one that says, oh, okay, so only can be used twice per package. No, use it one time. That's it. Nuevamente, veo otra pregunta por aquí, alguien puso, entonces solo puede ser usado 2 veces por paquete. No confundir, se puede usar una vez y cuando se lo quiten del rostro, usar la parte de atrás para el cuello, para la papada, que eso es pero en la misma sesión, digamos. Once it's been used and exposed to the air, then you're risking bacteria, fungus, and mold issues, so you don't want to use it more than one time. Nuevamente, ya que se usó una vez, acuérdense que esto es alga viva, es alga marina natural, entonces todo esto ya fue expuesto al ambiente, ya fue expuesto a contaminación en el momento en que la pusiste ahí, y por esa razón no es bueno guardarla y usarlo otro día. Okay, I see a whole bunch of other ones that I can't. I'll translate a few, voy a tratar de traducir porque hay muchas preguntas por ahí. La cuestión nomás es que cada vez que alguien escribe, salta otra vez. Entonces, por ahí leí, one of the questions is this system free of parabens? Yes. Sí, el sistema es libre de parabenos, totalmente, sí. Considered a toxin-free formula. Pueden considerarlo totalmente una fórmula libre, 100% libre de toxinas. Now, I see one here that says, does it interfere with any other topical creams or medicines that treat pimples or impurities? No, it will not, but they will want to put the serum on first and let it absorb before they put those medications on. Okay, hay una pregunta, ella está leyendo las preguntas que están apareciendo en inglés y dice una, que si puede interferir con otras cremas tópicas o medicinas que están para tratamiento de acné, me imagino, de impurezas y demás. O sea, si alguien está en tratamiento para su piel, ¿puede usar esto? La respuesta es sí se puede usar, pero la recomendación entonces es que primero apliquen el suero, ya que se ha absorbido perfectamente, entonces ya apliquen su crema o medicina. No va a ser ningún conflicto ahí. Now, as far as impurity goes, there is ingredients in both pieces that will draw impurities out. I even had a few that came out of my skin. And once you pull those impurities out, then it gives your skin a brighter, better look. So, you might have a little bit of a breakout, but it will go away. Con respecto a las impurezas, este producto ayuda mucho a la desintoxicación de la piel. Van a salir, yo he sentido incluso a veces que están saliendo impurezas de dentro de mi piel que estaban por ahí metidas. Y en algunos casos ustedes pueden ver que hubiera a lo mejor alguna representación que está saliendo esa impureza, algún granito, alguna pequeña, ¿cómo se dice? Cuando hay como puntitos o algo así. Al principio es probable, si es que está haciendo su espinilla, haciendo su labor de desintoxicación en la piel. Now, someone asked if you can use it to treat pimples or burnt skin. Blemishes, it'll work really well on. If you have a sunburn, I would not put the kelp mask on it because it has stuff that is designed for exfoliation and that could irritate it more. So the serum, yes, but not the serum, yes, but not the mask. Okay, por ahí había otra pregunta que decía si puede ser utilizado con quemaduras de la piel o con granos, ¿no? Con granitos en la piel o quemaduras fuertes. La respuesta es, el suero va a ser muy bueno para eso. Yo no recomendaría la mascarilla si hay una quemadura fuerte de la piel, porque por todos los otros ingredientes y elementos que tiene, no sería bueno, pero la mascarilla no, pero el suero sí. Now, there's two kinds of blemishes. You have the big, what they call fistule blemishes that hurt, but they never go anywhere. That's an internal problem, and it has to do with diet and hormones. Blemishes, is it? It's called fistule acne. Okay, hablando de acné, porque hay muchas preguntas con respecto a acné. I'm sorry, Michelle, can you repeat the last one? Sorry, I was stuck with the word. Sí, hablando de acné. With fistule acne, that's an internal problem. You got to fix the inside with diet and get your hormones balanced. El acné puede ser por varias razones y algunas veces el acné tiene que ver con problemas hormonales.
en ese caso no necesariamente va a ayudar, ¿no? Cuando es ese caso hay que cambiar la alimentación, hay otro tipo de acercamiento para eso. And the other kind of acne is what's called congested, and that is where the skin doesn't exfoliate fast enough. And so the mask, doing the mask once a week will help with that. Hay otros tipos de acné que se llama, le dicen congested o como congestionar, como de congestión, una cosa así que significa que la piel no puede exfoliarse bien. No se puede depurar, no se está depurando bien. Cuando esa es la causa del acné, que en muchos casos, ahí es en donde va a funcionar muchísimo, sobre todo la mascarilla. La máscara va a funcionar mucho en ese tipo de casos. Okay, we have a lot of questions. How much time do we still have, Michelle? Another 5 minutes, can it be? I'm sorry, go ahead, I'm sorry. Oh, I'm saying we have a lot of questions. Do you still have about 5 more minutes? Are we good with time? Okay. Okay, so we have a lot of questions in Spanish, and I would like to let me see. Some of this we already got. Melasma, is that a word in English? Melasma cases, is that okay to use? Maybe it's not a word, right? It might be. I don't know what that is. Okay. How about for cellulite and, for instance, when the abdomen area? That is not, it's not for that, no. Sí, aquí preguntan para celulitis o flacidez de abdomen, no es para eso. Ella diría no, hay que usarlo en el rostro, toda la parte de la piel, cuello, rostro, etcétera. Estoy queriendo agarrar la mayor cantidad de preguntas acá. Se puede, can you use it as a cream for day and night? Yes. And and you should just, and for a lot of people that will work just fine. Okay. And then I also see one for scars. For scars, the power strips are the things to use. Perfecto. Aquí la pregunta de Elvira, sí se puede usar de día y de noche, y por supuesto que se puede, la respuesta es que sí se puede usar día y noche. A ver. Bueno, Ronald por ahí pregunta, después del primer uso la máscara ya no se pega en la piel, ¿qué se puede hacer para seguir usándolo? Ya comentamos que no se use más de una vez la máscara, ya que va a tener las toxinas ahí, y entonces no se debe de usar después más de una vez la mascarilla. Por ahí tenemos, bueno, ya hablamos del acné. From what age is it okay to start using the serum and the mask? How old? I had my girls start when they were like 13. Pregúntenme desde qué edad se puede utilizar la máscara el sistema completo. Dice que, bueno, tengo una nieta que desde los 13 años lo está usando. Por cierto, comentó por ahí, me preguntan, ¿en jóvenes? Sí, en jóvenes, comentó Michelle anteriormente, que es buenísimo como prevención, porque eso va a hacer que la piel esté en mejores condiciones ya cuando llegue el tiempo que se necesita que estén en buenas condiciones. El paquete. One that says if people have seafood allergies, can they use it? I would not do that. What kind of allergies? Seafood, if they eat any kind of fish or seafood, they have an allergy to it. I would not use the kelp mask if they have any kind of seafood allergy. Okay, alguien preguntó por ahí, alcanzó a leer, Michelle, que si tiene alguien alguna alergia con respecto a alimentos marinos, que si esto lo puede usar la mascarilla o no. Ella diría pues que mejor ella no la usaría si tiene alergia a cosas marinas, mejor no, porque pues esto es totalmente alga marina, ¿no? The serum, they can use the serum, ¿no? Say that again? For allergies, we understand not to use the mask. Can they use the serum? No, yeah, they should be able to use the serum, but they cannot use the mask. Okay, para la gente que tiene alergia a alimentos marinos, pueden usar el suero, eso sí, nada más la mascarilla es la que no. Jorge, okay. I've got to jump off, and I want to thank you guys for having me. Bueno, Michelle tiene que unirse a otra llamada, a otra conferencia, pero les agradece mucho por haberla tenido aquí. Thank you very much, Michelle, for sharing your knowledge and all this beautiful information with all of these people.
in Latin America. Amigos, vamos a darle las gracias a Michelle antes de que salga de la sala. Thank you so much. Looking forward to seeing you again soon. Yes, thank you so much, Jorge. Thank you, Michelle. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ahí está Michelle. Amigos, hablando precisamente de esto, va Michelle a visitar 2 países latinoamericanos. Estamos ya nada más por definir el lugar y la fecha exacta, pero probablemente va a ser el 14 y el 15 o 16 de noviembre. ¿A quién conoces que esté en Puerto Rico y a quién conoces en República Dominicana? Va Michelle para allá. Vamos a tener 2 eventos, uno en Puerto Rico, otro en República Dominicana. Estén pendientes porque, pues vaya, si vamos a hacer todo esto, vamos a reunirnos con cientos de personas. Qué mejor que algunas de esas personas sean tus invitados, que sea gente que tú pues le hablaste de este negocio. Amigos, esto es Beauty Strips, y para la gente que nos acompañó hoy por primera vez, pueden ver que tenemos una sala llena de diferentes países latinoamericanos. Me da muchísimo gusto que tenemos aquí 16, 17 quizá países latinoamericanos. Gracias a todos. El sistema de FG Express está causando una gran euforia, una gran emoción en todo el mundo, simplemente con los Power Strips, de los cuales hoy no hablamos. Siempre hablamos de los Power Strips. Es un gran producto, pero hoy quisimos dedicarle este tiempo a los Beauty Strips, que es un producto nuevo, que también se envían por correo a cualquier país del mundo y que también tiene resultados impresionantes. Es momento, amigos, entonces, que con estos 2 productos más el producto de uso interno, que son los Solar Strips, podamos emprender un negocio a nivel global en todos los países del mundo, sin importar el idioma, la cultura. Acuérdense que esto no se trata de religión, de creencias políticas, no se trata de nada de esos, ni límites de territorio. Sí se trata de razas, y es solamente una raza, la raza humana. Es de lo que se trata. Es de lo que está haciendo FG Express y Forever Green. Gracias a todos por su tiempo. Quiero hacer nada más un anuncio más. Estén pendientes para los próximos días. Vamos a tener 3 videos nuevos, totalmente doblados al español, que hablan precisamente, uno de ellos es la filosofía de Forever Green y 2 acerca de los Beauty Strips. Esperamos poderlos lanzar probablemente ya el lunes o martes de esta semana que va a empezar. Entonces, bienvenidos, gracias Karina, te regreso el micrófono y invitarlos, bueno, si puedes hacerle la invitación para utilizar esta sala de voz todas las semanas, que esta sala de voz funcione para todas las personas. Gracias por todo. Gracias.